Dicen que el hambre no grita, no hace ruido, no avisa. Simplemente llega, se sienta a la mesa y obliga a las personas a tomar decisiones que jamás imaginaron. En los ranchos antiguos, donde la justicia tenía dueño y la pobreza no tenía voz, existían historias que nadie se atrevía a contar en voz alta. Historias de hombres sencillos, de familias unidas por el amor, y de errores cometidos no por maldad, sino por necesidad. Esta es una de esas historias. No es un cuento para entretener. Es un relato para recordar que antes de juzgar, siempre debemos comprender. Quédate hasta el final de esta serie, porque cada parte construye una verdad que solo se entiende cuando todo ha sido contado con paciencia y respeto. El cambio no llegó de golpe. No hubo un día exacto en el que Mateo pudiera decir que todo empezó a ir mal. Fue un proceso lento, casi silencioso, como una grieta que se abre poco a poco en una pared vieja. Al principio fueron detalles pequeños. Menos lluvia, menos pasto, animales más flacos. Luego vinieron las decisiones del patrón, siempre frías, siempre definitivas. El patrón reunió a los trabajadores una mañana cualquiera. Su voz sonó firme, sin emoción. Dijo que el rancho atravesaba tiempos difíciles, que había que ajustarse, que todos debían poner de su parte. Eso significó menos paga, menos raciones y más horas de trabajo. Nadie protestó. Nadie se atrevió. Mateo bajó la cabeza y aceptó como siempre. Los días se hicieron más largos. El sol parecía más pesado. El cansancio se acumulaba sin permiso. Mateo trabajaba más y cobraba menos. Cada moneda que llegaba a sus manos tenía ya un destino decidido. No había margen para errores ni para gastos inesperados. En casa, Eva comenzó a notar el cambio antes que nadie. La despensa se vaciaba más rápido. Los alimentos duraban menos. Las comidas se repetían. Eva aprendió a estirar el pan, a diluir el caldo, a servir porciones más pequeñas sin que los niños lo notaran demasiado. Sonreía mientras lo hacía, pero por dentro contaba los días con preocupación. Valentina observaba en silencio. Veía a su madre medir los alimentos con cuidado. Veía a su padre llegar más cansado. Empezó a comer más despacio, a dejar parte de su comida para Joaquín sin decir nada. Nadie se lo pidió. Lo hacía porque entendía. Joaquín, en cambio, comenzó a sentir algo que no podía explicar. Hambre. No la conocía bien, pero la sentía. Preguntaba cuándo habría carne, cuándo volverían las comidas de antes. Eva respondía con evasivas. Mateo desviaba la conversación. Nadie quería decir en voz alta lo que todos sabían. Las noches se volvieron más largas. Mateo se acostaba con el cuerpo agotado y la mente despierta. Escuchaba el viento colarse por las rendijas de la casa. Escuchaba el estómago vacío protestar en la oscuridad. Escuchaba a Eva moverse con cuidado para no despertarlo, aunque ambos sabían que ninguno dormía realmente. El hambre no gritaba, pero hablaba. Hablaba en los silencios, en las miradas, en los platos casi vacíos. Mateo empezó a sentir una presión constante en el pecho. Una mezcla de culpa e impotencia. Trabajaba más que nunca y aún así no alcanzaba. Un día, Joaquín llegó a casa más callado de lo normal. No jugó. No pidió nada. Se sentó en un rincón y se quedó allí. Eva lo observó con atención. Mateo también. Algo estaba cambiando. Esa noche, cuando todos se acostaron, el llanto llegó. No fue fuerte. No fue escandaloso. Fue un llanto contenido, ahogado, como si Joaquín intentara no molestar. Mateo se levantó de inmediato. Lo encontró con los ojos cerrados y el rostro tenso. Papá, susurró, me duele la panza. Mateo lo abrazó sin decir nada. Sintió el cuerpo pequeño temblar contra el suyo. En ese instante, algo se quebró dentro de él. No era solo hambre. Era la sensación de estar fallando en lo más importante. Eva observaba desde la cama. No dijo nada. Sus ojos lo decían todo. Mateo entendió que ya no había tiempo.
Que esperar no era una opción. Que seguir obedeciendo sin cuestionar podía costarle algo más que el trabajo. Podía costarle la dignidad de ver a sus hijos pasar hambre. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Mateo tomó una decisión que no quería tomar. Una decisión que lo acompañaría para siempre. No sabía cómo terminaría. Solo sabía que el hambre no perdona. Y cuando el hambre llega, obliga a elegir. La madrugada llegó sin anunciarse. Mateo llevaba horas despierto, mirando el techo oscuro de la casa mientras escuchaba la respiración de Eva y los movimientos inquietos de los niños. El silencio pesaba más que cualquier palabra. Cada pensamiento giraba alrededor de la misma pregunta. ¿Qué tipo de padre permite que sus hijos pasen hambre pudiendo hacer algo? Se levantó con cuidado, procurando no hacer ruido. Se puso las botas despacio, como si cada movimiento pudiera delatarlo. Antes de salir, miró una vez más a su familia. Eva tenía los ojos abiertos. No habló. Solo lo miró. En esa mirada había miedo, comprensión y una despedida momentánea. Mateo asintió levemente y salió. El camino hacia el gallinero del patrón parecía más largo que nunca. El aire estaba frío y el cielo aún oscuro. Cada paso resonaba en su cabeza como una acusación anticipada. Mateo sabía que cruzaba una línea invisible. No era ignorante. Conocía las reglas del rancho. Sabía las consecuencias. Aún así, siguió caminando. Al llegar al gallinero, se detuvo unos segundos. Escuchó. Miró alrededor. Todo estaba en calma. Abrió la puerta despacio y el sonido de las gallinas lo golpeó como un recordatorio cruel de lo que estaba a punto de hacer. Tomó 2. Solo 2. Las sostuvo con firmeza, evitando mirarlas demasiado. En ese momento no pensó en el patrón, ni en el castigo. Pensó en Joaquín doblado por el dolor. Pensó en Valentina comiendo menos para que su hermano tuviera más. Pensó en Eva fingiendo fortaleza. Eso fue lo que lo empujó a seguir. El regreso fue rápido. El miedo acelera los pasos. Cuando llegó a casa, Eva ya lo esperaba. No hubo reproches. No hubo palabras. Solo acción. Preparó el fuego, limpió las gallinas y cocinó como no lo hacía desde hacía semanas. El aroma llenó la casa. Valentina sonrió sin entender del todo. Joaquín rió con una felicidad que dolía. Mateo se sentó a la mesa, pero casi no probó bocado. Cada risa era un alivio y una condena al mismo tiempo. Por unas horas, la casa volvió a sentirse viva. Por unas horas, el hambre retrocedió. Pero la tranquilidad nunca dura cuando nace del miedo. Al día siguiente, en el rancho, Mateo sintió las miradas. Comentarios en voz baja. Silencios incómodos. Supo que algo no estaba bien. El patrón no dijo nada ese día, pero Mateo entendió que el tiempo se había acabado. Esa noche, al volver a casa, abrazó a sus hijos más fuerte de lo normal. Eva lo notó. Él no explicó. No hacía falta. La decisión ya estaba tomada. Y el precio estaba a punto de cobrarse. El aviso llegó temprano. Un muchacho del rancho tocó la puerta con los nudillos tensos y la mirada esquiva. Dijo pocas palabras, las justas. El patrón exigía la presencia de Mateo en la plaza del pueblo. No explicó el motivo. No hacía falta. Eva entendió al instante. Mateo también. Caminaron juntos hasta la plaza. El trayecto pareció interminable. Cada paso estaba cargado de presentimientos. El pueblo ya se reunía, atraído por la curiosidad y el rumor. Cuando Mateo llegó, el murmullo se volvió denso, pesado. Las miradas se clavaron en su espalda como espinas. El patrón subió a un pequeño estrado improvisado. Su voz sonó clara, segura, acostumbrada a ser obedecida. Señaló a Mateo sin mirarlo a los ojos y habló de reglas, de propiedad, de ejemplo. Pronunció la palabra ladrón con una calma que heló el aire. Mateo escuchó en silencio. No se defendió.
No explicó. No pidió compasión. Sabía que ninguna palabra cambiaría el veredicto. Bajó la cabeza y apretó los puños. Pensó en Eva, que observaba desde un costado. Pensó en Valentina y Joaquín, que no estaban allí, y agradeció que no lo estuvieran. El patrón describió el robo como si se tratara de una traición imperdonable. 2 gallinas se convirtieron en un delito ejemplar. La plaza guardó silencio. Nadie habló del hambre. Nadie preguntó por la familia. La justicia fue rápida y pública. Mateo sintió la vergüenza subirle por el cuello. No era miedo. Era la humillación de ser reducido a un error frente a todos. Aún así, se mantuvo firme. No levantó la voz. No lloró. Su dignidad era lo único que le quedaba. Cuando el patrón terminó, anunció el castigo. Mateo quedaba despedido. Sin trabajo. Sin derecho a reclamar. El mensaje era claro, nadie debía atreverse a cruzar la línea. Eva contuvo el aliento. El pueblo comenzó a dispersarse. Algunos evitaban mirar. Otros observaban con una curiosidad incómoda. Mateo dio media vuelta y se fue sin decir palabra. De regreso a casa, el silencio fue absoluto. Cada paso pesaba más que el anterior. Al llegar, Eva lo abrazó con fuerza. No hubo reproches. No hubo preguntas. Solo comprensión. Esa noche, Mateo sintió el cansancio más profundo de su vida. No físico, sino moral. Había sido expuesto, señalado, reducido. Pero también había protegido a su familia. La humillación había sido pública. El amor, en cambio, seguía intacto. Los días que siguieron fueron silenciosos y difíciles. Sin el trabajo en el rancho, Mateo perdió no solo su ingreso, sino también la rutina que había marcado su vida durante años. El amanecer ya no lo encontraba saliendo con el ganado, sino sentado en la mesa de madera, mirando sus manos vacías. Eva, sin decirlo, entendió que ahora la lucha sería distinta. La familia tuvo que adaptarse. Eva comenzó a ofrecer su ayuda en casas vecinas, limpieza, costura, cualquier labor que pudiera intercambiarse por algo de comida. Valentina la acompañaba siempre que podía. Aprendió a trabajar sin quejarse, a asumir responsabilidades que no correspondían a su edad. Joaquín observaba en silencio. La infancia se le iba acortando sin pedir permiso. Mateo buscó trabajo donde pudo. Algunos lo evitaban por miedo al patrón. Otros simplemente no tenían nada para ofrecer. El estigma del robo lo acompañaba como una sombra. Sin embargo, Mateo nunca se arrepintió. Cada vez que la duda aparecía, recordaba el rostro de sus hijos comiendo después de tantos días de hambre. El tiempo pasó. Lentamente. El pueblo empezó a hablar menos del robo y más de la injusticia. Algunos comenzaron a preguntarse si el castigo había sido excesivo. Otros entendieron, demasiado tarde, que el hambre también es una forma de violencia. Mateo jamás volvió a trabajar para el patrón. Encontró pequeños trabajos, mal pagados, pero honestos. La casa siguió siendo la misma, vieja y frágil, pero llena de vida. Eva nunca dejó de creer. Valentina creció fuerte. Joaquín aprendió el verdadero significado de la dignidad. Años después, la historia del pastor y las gallinas seguía contándose en voz baja. No como un delito, sino como una lección. La lección de que la justicia sin humanidad se convierte en crueldad. De que el amor puede empujar a cometer errores, pero también a resistir. Mateo envejeció sin riquezas, pero con la conciencia tranquila. Nunca fue un héroe, pero tampoco fue un villano. Fue un padre. Y esa es la verdad que muchos tardaron en entender. Antes de juzgar a alguien, pregunta por su necesidad. Antes de señalar, intenta comprender. Porque no todos los errores nacen de la maldad. Algunos nacen del hambre y del amor desesperado. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete. Porque aún existen historias reales que merecen ser contadas, escuchadas y recordadas. Nos vemos en el próximo viaje.